Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tenemos oportunidad de nuevo que nos guíes a través de tu palabra, Señor. Que nos guíes a través que nos guíes, Señor, a través de todo lo que necesitamos tener, toda la herencia que tú nos has dado, Señor. Pero necesitamos la nube de tu presencia durante todo el tiempo que nos guíe y que nos guarde de las distracciones y también el fuego de tu espíritu, Señor, que nos hable y nos lleve cuando las noches son oscuras, aquellas ocasiones en las que no vemos con claridad, pero tu espíritu nos da la revelación que necesitamos para andar en tu camino. Gracias, Señor, porque también eres un escudo alrededor nuestro y nos guardas y nos proteges de los ataques del maligno, aunque también, Señor, permites que aprendamos cómo defendernos, así como lo hiciste con tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos dispuestos a recibir, sentados delante de ti, Señor, para escucharte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos, vamos a ver el tema de hoy que pues creo que para mí sí es muy interesante y creo que para todos lo es. Creo que todos vamos a aprender, todos vamos a disfrutar de lo que la palabra de Dios nos dice. Bien, pues empecemos con el nombre del tema. El nombre del tema es pues tal como lo compartí con ustedes. Tal como lo compartí con ustedes, es ganando tu tierra prometida. Sé que crea algunas expectativas, sé que hay la duda de a qué se refiere este título, pero lo vamos a aclarar a través de toda la enseñanza que tenemos preparada para esta noche. Empecemos entonces por decir cómo poseer, cómo ganar esa tierra prometida que el Señor nos dio. Vamos a aclararlo y vamos a avanzar. Pablo, el apóstol Pablo nos enseña que lo que aconteció al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Sabemos que los acontecimientos literales de Israel tienen una aplicación práctica y espiritual para nosotros en nuestra vida actual. Por eso fue escrita así, tal como dice Pablo, para el aprendizaje nuestro. Lo que le pasó a Israel hace 2,600, más de 3,000, casi 3,000 años, nos lo vamos a aprovechar nosotros. Esas mismas experiencias, esas mismas vivencias son para nosotros una ilustración. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, al salir de la esclavitud de Egipto, es igual a salir del poder del pecado que nos esclaviza al mundo para nosotros. Nos habla de un nuevo nacimiento. El camino en el desierto representa al pueblo libre, representa al pueblo libertad de sus captores y podían actuar de otra manera si quisieran. Sus captores, ustedes saben, Egipto, Faraón, la esclavitud, las diferentes y muy agresivas formas de tratarlos y de restringirlos. Eran esclavos a fin de cuentas. Bien, para nosotros es renovar nuestro entendimiento. Ya no estamos, y no nos habla de un tiempo en el que podemos actuar diferente, pues ya no estamos bajo el poder, a la potestad del diablo. Entonces podemos resistirle y crucificar nuestra carne, si queremos, siempre que queramos. Y vamos a ver por qué es esa expresión si queremos. Luego llegaremos a Canaán, la tierra prometida, que es lo que hicieron toda la gente, el pueblo de Dios de Israel, para poseerla. Hay que luchar y vencer enemigos. Por lo tanto, se nos habla de
aunque sí es nuestra herencia, porque no puede ser el cielo, por supuesto, aunque es nuestra herencia, y el lugar de reposo. Por lo tanto, se nos habla de una vida victoriosa y consagrada, que es lo que vamos a nosotros, por lo cual vamos a pelear. Una vida victoriosa espiritualmente hablando y consagrada. Aquí se prestan muchas malas interpretaciones. Mucha gente cree que victoriosa es tienes prosperidad, tienes comodidad, tienes abundancia, pero hay que ponerlo en el marco correcto, esta enseñanza. ¿Qué pasó con la generación de Moisés? La generación de Moisés no estuvo dispuesta a romper totalmente con su trasfondo y sus tradiciones, por lo que cayó en el desierto, quedó en el camino rumbo a Canaán. Es importante que analicemos las implicaciones de esto, pues como dice Pablo en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos los que salieron de Egipto estaban cubiertos por la nube protegida por Dios de las inclemencias del tiempo y atravesaron a través del mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Si tenían tantas protecciones, tantas formas de ser guiados, guardados por el Señor, provistos de alimento, provistos de agua, tenían el poder de Dios actuando para abrir el Mar Rojo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedieron las cosas? Pues finalmente no entraron en la tierra prometida. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y esto por qué sucedió? Porque quedaron, todos ustedes ya lo saben. Estas cosas les acontecieron a ellos, fue por incredulidad, pero estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto nos lleva a una expresión que tal vez ya hayan escuchado, yo le he oído varias veces, que es salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Esto se refiere a que, tal como nosotros fuimos libres del poder del diablo y del poder de la naturaleza de pecado, que hay que crucificar la carne diariamente, pero la esclavitud, pero Egipto no salió de ellos. Esa esclavitud a la que estaban acostumbrados no salió de ellos. Se habían habituado tanto al sistema de Egipto que para ellos era lo natural. Más todavía, ellos se resentían contra Dios porque Él no lo viera así. Para ellos era lo normal, no entendían otra forma de ser, a pesar de que Dios les había hablado claramente de cuáles eran las normas que debían de seguir. Por lo tanto, murieron en el camino. En el periodo de la prueba, quedaron postrados en el desierto. En el proceso, no prosperaron y quedaron limitados en su vida. Esa generación no quiere decir solamente la generación de Moisés, de la edad de Moisés, que debió haber habido gente allí que era de esa edad. No implica solo la edad, no implica solo la edad. Hay personas de edad avanzada en la generación de Moisés, de Josué, perdón, también, y personas jóvenes en la generación de Moisés. Eso no habla de una generación como la que estamos acostumbrados, la generación X, la generación Y, la generación de los baby boomers. No estamos hablando de un tiempo, estamos hablando de una forma de pensamiento, una forma de comportamiento por los hábitos y las costumbres que ellos habían adquirido. La diferencia la hace su actitud de vida, no de conducta. Eso es lo que define a lo que se refiere ahí con esa generación. Muy bien. El desierto es un campo de prueba bajo la cobertura de la nube y la guía de la columna de fuego. Recordemos, vuelvo a insistir en que todas las cosas que les acontecieron a ellos de alguna forma se reflejan en nuestra vida espiritual, en nuestra vida actual, Y por eso debemos
adquirir todas de las experiencias de ellos, adquirir el conocimiento para qué debemos hacer, cómo debemos actuar en nuestra propia vida. La generación de Josué es una gente que ha aprendido la lección. Ellos sí aprendieron la lección porque vieron lo que pasó con todos los que tenían arriba de 20 años, de los que salieron del desierto, de los que salieron de Egipto y atravesaron 40 años en el desierto y quedaron los más jovencitos, los pequeños, esos que los padres dijeron ellos van a morir si no tenemos algo pronto. Pues ellos son los que iban llegando a la tierra prometida. Una vida, una generación que ve lo inútil de aferrarse a la religiosidad y la tradición y está dispuesta a romper toda relación con Egipto, a cambiar hábitos y costumbres arraigados. Esto es lo que nosotros debemos buscar. Nosotros tenemos una historia, venimos de un contexto religioso. Creo que todos, algunos tal vez no participaban ya en ninguna religión, pero la mayoría de nosotros venimos de un contexto religioso por nuestra cultura, la cultura de nuestro país y la tradición que esto conlleva. Pero cuando estás dispuesto a romper esa esclavitud que era la religiosidad y la tradición, es romper la esclavitud de Egipto, que nosotros se refleja a través de esto, de la religiosidad. Es necesario cambiar hábitos y cambiar costumbres arraigadas. Bueno, pero vamos a entrar en materia. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la experiencia al entrar a la tierra prometida? ¿Qué es con lo que se van a enfrentar para llegar a esa tierra prometida? Esa tierra prometida en la cual había abundancia de leche y miel, es lo que dice. Esa tierra prometida que Dios había preparado para ellos, en donde iba a haber, como ustedes saben, los espías que envió Moisés, dentro de los cuales iban Josué y Caleb, encontraron abundancia, grandes frutos, pero encontraron algunos obstáculos, como eran gigantes y otras naciones que estaban ahí poseyendo esa tierra y no iban a dejar que fácilmente entrara alguien a poseerla. Así es que iba a haber enemigos que vencer. Esa es para nosotros esa tierra prometida es una vida espiritual una vida en el fuego del espíritu, una vida de victoria en lo espiritual, una vida de abundancia espiritual. No estoy hablando, repito, no estoy hablando de prosperidad material, porque muchas veces no vamos a pasar por periodos de prueba en donde va a haber escasez, como dice Pablo. Estoy entrenado en la abundancia y en la escasez. Estoy entrenado para tener hambre y para estar saciado, y etcétera. Hay muchas cosas que vamos a atravesar, pero en lo espiritual debemos apropiarnos de esa abundancia de relación íntima con el Señor. Pero vamos a encontrar algunos enemigos. Aquí menciona 7 enemigos que debemos vencer. Para posesionarse de su tierra prometida, para hacerlo, si tú ya estás cansado de esa vida victoriosa, de esa vida en donde tú eres, me acuerdo la primera vez que oí de esto, nos decían, es que nosotros somos hijos del rey y como hijos del rey debemos de ser tratados y todo nos pertenece porque el mundo le pertenece a él. Claro que el mundo le pertenece a él, la tierra fue hecha por él, fue creada por él y todo lo viviente, pero el Señor establece cuál es la tierra que nosotros vamos a poseer. Esa tierra prometida. Consideremos entonces los enemigos que el Israel natural tuvo y lo que representan para nosotros hoy en nuestra vida actual. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 7, versículo 1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, y aquí vienen mencionándolas y tienen significado cada uno de los nombres. Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjate, hagamos un alto aquí.
Son 7 naciones, más fuertes, más poderosas, mayor cantidad. Aún así, el Señor dice, cuando Moisés les dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que entrarás para tomarla, para hacerla tuya. Así es lo que estamos, del tema que estamos hablando. Nosotros tenemos que poseer esa herencia espiritual que nos da el Señor, una vida abundante, perdón, en lo espiritual, una vida en la cual vamos a ver el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia, el servicio a Dios, el tener la posibilidad de crucificar nuestra carne y que a simple vista para una persona carnal dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo que vas a crucificarte a ti mismo? Lo que estamos crucificando no es a nosotros mismos, sino aquello que nos estorba precisamente para tomar la abundancia que Dios nos tiene preparada. El versículo 2 dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado. Son dos cosas que parecen contradecirse. Primero, Dios las entrega, pero hay que pelear por ellas, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Antes de seguir adelante, quisiera mencionar esto. Debemos derrotarlas, destruirlas del todo. ¿De qué estamos hablando? Volvemos a la relación con el pecado, con la carne, con someternos a los impulsos y las tentaciones a los que nos guía Satanás. Cuando las derrotemos, todas esas, las destruimos, nos apartamos. Al arrepentirnos, cambiamos de rumbo. No harás con ellas alianza, no vas a permitir, bueno, pues a todos tenemos fallas. Lucha por ser libre de todas, ni tendrás de ellas misericordia. No vas a decir, bueno, pues es que necesito tener esa relación con esas personas, pero no estás pensando en compartirles para que se conviertan, estás pensando en convivir junto con ellos, aliarte con ellos para vivir la vida que vivías antes. ¿Quieres hacer alianza con ellas? Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Cada uno de estos representa un enemigo literal en la tierra prometida y un enemigo individual en la mente o actitud del creyente, esto es de nosotros, que es el campo de batalla. Está subrayado aquí mente y campo de batalla. Mucha de nuestra lucha está en la mente. Ustedes saben que es el centro donde vienen los pensamientos, donde vienen los ataques del maligno. Muchas veces estamos en ese campo de batalla combatiendo. Por eso dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Todos tenemos el potencial de manifestar esas actitudes negativas. No hay ninguno que quede fuera. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Pablo dice en Romanos 7:9, y yo, estamos hablando ahora otra vez de la religiosidad, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Quiere decir, fíjense lo que dice esta versión. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Eso lo incitó. Es como cuando se le presentó el fruto a Eva y le llamó la atención porque lo vio bueno y lo vio delicioso a la vista. Así es que, y más que lo que le había dicho que iba a obtener. Cuando conocemos la ley, cuando conocemos el mandamiento, como que adquiere, ahí es en donde aparece el maligno para tentarnos y romper precisamente con el mandamiento. Son las fortalezas que hay que derribar precisamente. Esas son las fortalezas que hay que derribar en nuestra mente. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas
fortalezas y muchas otras que vamos a encontrar durante el camino de nuestra vida. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, de nuevo, a la obediencia a Cristo. El campo de batalla es importante que tengamos nosotros determinado lo que puede entrar y lo que debemos rechazar, porque de ahí se generan se ligan una serie de situaciones que nos pueden llevar, proceso que nos puede llevar a caer en el pecado. De hecho, desde el pensamiento puede ser. Y que requiere renovar nuestro entendimiento. Repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver cómo la vamos a comprobar. ¿Cómo se va a transformar? ¿Cuál es el proceso de transformación? Ahora, la Biblia enseña que estos enemigos fueron permitidos por dos razones básicas. Son dos motivos por los cuales Dios permitió que hubiera estos enemigos. Para Dios hubiera sido muy fácil, así como abrió el Mar Rojo, así como los surtió del maná del cielo, del pan del cielo, así como sacó agua de la roca o abrió el Mar Rojo, o los guardó durante todo ese tiempo poniendo una nube para que los protegiera del intenso calor y el fuego para que estuvieran. Saben que el desierto es muy frío durante la noche, el fuego y la iluminación que daba esa columna de fuego fueron cosas sorprendentes, milagros pues especiales. Dios podía haber quitado esos enemigos que estaban en la tierra que Él les estaba entregando. Pero hay dos razones por qué permitió que se quedaran. Vamos a leer primero 3 versículos y después tal vez un cuarto y después vamos a ver qué enemigos son y cómo combatirlos. Jueces 3:1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová. Número 1. Para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. No eran expertos, no eran soldados. Recordemos que venían de ser esclavos, no había entrenamiento militar para esta gente. No tenían experiencia para entrar y luchar, así como nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos como los bebés recién nacidos. Por eso dice un nuevo nacimiento. No tenemos experiencia de cómo combatir los enemigos que se van a presentar para vivir esa vida plena en el Espíritu. Esa es una de las razones. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no habían conocido. Este es el motivo. Había que entrenar a esta gente. Había que enseñarles, así como nosotros requerimos, se nos enseñe cómo vivir esta vida a la que el Señor nos está trayendo. Y hay enemigos reales, tal vez no enemigos visibles, pero son fortalezas que impiden nuestro avance, que tomemos esa abundancia espiritual de la que el Señor nos habla. El segundo motivo, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. A sus padres, a la generación de Moisés. Recordemos que esta es la generación de Josué. Pero había que probar con ellos Israel. Quiero aclarar esto acerca de las pruebas. Proverbios 17:3 dice, el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica los corazones de los seres humanos. Ahora, ¿qué es prueba? La prueba proviene de Dios. Es diferente que la tentación. La tentación viene del diablo, del maligno, de Satanás. La prueba proviene de Dios. ¿Con qué propósito? Para hacernos madurar, para crecer y para hacernos fuertes y hacernos un gigante en la fe. Un gigante en la fe. Eso es lo que pretenden las pruebas. Las pruebas no son descuidos, las pruebas son vamos a decir, el propósito de que cumplen las pruebas es perfeccionarnos, purificarnos de esas antiguas costumbres, hábitos,
debilidades de la carne que parecen a veces fortalezas porque toman dominio y toman control. Bien, vamos a tomar estas dos razones y vamos a ver un poquito más profundo. Dice entonces, enseñar al pueblo cómo luchar, cómo batallar, cómo guerrear. Nosotros necesitamos eso. Lo cual nos dice que nosotros no podemos disfrutar de paz y seguridad, repito, espiritual, si no sabemos cómo defenderlas, si no somos soldados. Recordemos, una cosa es la paz del mundo y otra cosa es la paz del Señor. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que os doy no es como la paz del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles, podemos guardarnos la paz porque hemos vencido al enemigo que nos la quiere robar. Paz y seguridad. Seguridad en el Señor se llama confianza, se llama fe en el Señor y sus promesas. Ahora, de hecho, Jesús es el príncipe de paz. Reinará en un reino de paz, pero lo hará con vara de hierro. O sea, con autoridad fuerte, porque Él sí sabe lo que es la guerra y es vencedor. Ese es nuestro comandante en jefe. Es el príncipe de paz, pero tiene un reino con autoridad y lo va a regir con vara de hierro. Y eso va a suceder y está sucediendo. Siempre hay una batalla espiritual continua y la va a haber al final de los tiempos, de la vida de este mundo. Al final, cuando ya venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y segundo, probar la fidelidad y obediencia del pueblo de Israel, pero también la nuestra. ¿Qué tanto vas a permanecer firme y fiel? Si no hubiese oportunidad de desobedecer, no se podría probar la obediencia. Eso quiere decir que estamos ante dos opciones: obedecer o andar por nuestro propio camino. He puesto delante de vosotros camino de bien, camino de mal, de bendición, de maldición, de vida y de muerte. Escoge, pues, dice, el camino del bien para que vivas tú y tus hijos después de ti, amando al Señor tu Dios, guardando su palabra y siguiéndolo a Él. ¿Qué es esto? Amando a Jehová tu Dios, amando al Padre, guardando su palabra, la relación y la palabra de Dios, que es el verbo hecho carne, es Jesucristo, y siguiéndolos en la vida del Espíritu, en la unción del Espíritu, en la sabiduría del Espíritu, en la mente de Cristo que viene de ese Espíritu que nos fue dado cuando creímos. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de obedecer y andar rectamente y en justicia y en santidad y en pureza, o desobedecer y siguiendo los lineamientos de este mundo y manejado por el maligno, por el diablo. Bien, Dios no quitará las tentaciones ni las pruebas, que son las que nos dan la oportunidad de mostrar nuestra disposición y obediencia para servir. Son oportunidades. Algunos la verán como obstáculos. Nosotros debemos pensar que estas son oportunidades para perfeccionarnos. Recordémoslo. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, y es poderoso para ayudar a los que son tentados, como nosotros que podemos ser tentados siempre tenemos al Señor Jesucristo que nos va a ayudar para andar en victoria. Bien. Enemigos y sus actitudes que quieren limitarnos de entrar al reposo de Dios y poseer nuestra tierra prometida. Vamos entonces a considerarlos uno por uno. Vamos a empezar con el primero. Quiero hacer una oración ante Señor. Gracias, Señor. Tú sabes que somos débiles, pero tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos da el poder para vencer. Tú eres el que nos entregas esta tierra, Señor, y nos entregarás todos estos enemigos en nuestra mano y nos das todos los recursos, las herramientas, las armas espirituales para vencerlos. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti, que ninguna prueba y ninguna tentación es más poderosa
que el poder tuyo, Señor, y que podemos vencerla en el poder del Espíritu Santo. Nosotros queremos hacer eso, Señor, y estamos empeñados en conocer todo lo que nos dice tu palabra de cómo llegar a vencer eso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Empecemos por el primer enemigo, los heteos. Ahí viene la palabra en hebreo. Los heteos que son feroces y provocan miedo. De la raíz chatat, postrar, quebrantar por medio de violencia, confusión o miedo. Esto es lo que está buscando este enemigo. Eran poderosos guerreros que querían provocar miedo en el pueblo. Y una vez que entra el miedo, es fácil vencer al enemigo o contra el que están luchando, al contrario. Brevemente, el nombre de los heteos viene de la raíz het, que significa terror. Los heteos eran una tribu feroz que trajo terror al corazón de sus enemigos. Siempre luchaban con ese poder detrás de ellos. Los heteos, bueno, una de las maneras que este espíritu opera es trayendo inseguridad a la gente, y por eso hay mucha gente que no puede caminar en el destino que Dios tiene para su vida, trayéndole inseguridad. Job 4, 14, 15. Me hallé presa del miedo y del temblor. Mi esqueleto entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu, y se me erizaron los cabellos. Esa es la traducción que viene aquí. Entonces, tenemos que estar atentos a esto, atentos a este enemigo. Veamos un poquito más. Este enemigo representa el enemigo llamado miedo, que es la evidencia del pecado. Fue la primera evidencia del pecado. Cuando Adán pecó, tuvo miedo y se escondió. Es lo que dice la Escritura. Fue el primer pecado en el primer hombre de la tierra. Él tuvo miedo y se escondió. Este es el primer enemigo. El enemigo más grande es el primero que se menciona después de la desobediencia de Adán. Decía, es la puerta a los demás enemigos, y es lo opuesto a la fe. Lo que se dice de la fe, se dice del temor en un sentido contrario, en un sentido negativo. Veamos estos planteamientos. Dice, por ejemplo, fe es la certeza de algo bueno que se espera, la certeza de lo que se espera. Miedo es la certeza de que algo malo nos espera. Y hay personas que viven con miedo, lo declaran, les decimos a veces pesimista, negativo, incrédulo, así se les conoce, pero ya le dieron cabida al miedo en su corazón, en su mente, y trabajan en forma del miedo. No voy a poder, no va a ser, van a venir cosas malas, vamos a ser destruidos. Todo ese tipo de cosas son parte del enemigo, los heteos. Otra, esto a fin de cuentas es incredulidad, por supuesto, no hay lugar a dudas. Otro, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura en Hebreos. Con miedo es imposible agradar a Dios. Casi es un equivalente. Sabemos que la fe y el miedo son cosas contrarias. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, con miedo es imposible agradar a Dios. También estamos hablando de incredulidad. Un tercer ejemplo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Para una persona que cree que comer carne es pecado, para él es pecado. Por eso dice Pablo, no pongas tropiezo a tu hermano, que para él comer carne es pecado. Mejor no la comas tú, no por la conciencia tuya, sino por la de él. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Para el otro, todo lo que proviene de miedo es pecado. Finalmente es incredulidad. Tener miedo, todos nos vamos a enfrentar en un momento dado a ese enemigo. Invariablemente. Va a intentar apoderarse de nuestros pensamientos, porque ahí es el campo de batalla. El miedo, el heteo quiere apoderarse, haciendo a través del terror, de las circunstancias, de las pruebas, de las tentaciones. A través de eso quiere que tengamos miedo y cedamos ante él, nos demos por vencidos. Veamos una última.
El justo por la fe vivirá. El justo por el miedo morirá, no vivirá. El miedo paraliza, el miedo subyuga, el miedo esclaviza, el miedo derrota al creyente. Por eso estamos hablando de, y aquí también esto es incredulidad a fin de cuentas, estamos hablando al pueblo de Dios, comparado con el pueblo de Israel, ellos se enfrentaron con ese eteo, nosotros nos enfrentamos con el miedo. Esa es parte de lo que nos impide tomar la tierra prometida, de andar en una vida en el espíritu, en una vida de paz, gozo en el espíritu. Por eso es que nuestra vida es de paz y gozo en el espíritu. Esa es la tierra prometida. El Señor quiere que andemos en victoria. El Señor quiere que andemos como más que vencedores, como dice la Escritura en Romanos. Somos más que vencedores. Es lo que debe ser nuestra forma de vida, es lo natural, hasta cierto punto lo común debe ser para un creyente andar así. Pero nos enfrentamos con ese enemigo que pretende robarnos. Ya sabemos quién es el que hurta, mata y destruye. El diablo pretende robarnos ese derecho a entrar en la tierra prometida. Por eso es que tenemos que fortalecernos. ¿Cómo? Este enemigo ataca la manifestación del fruto del Espíritu en el área de la fe. Es directo con nuestra fe. Ataca y pretende robarnos la confianza en Dios, en sus promesas, en su poder, en que que sus ojos están puestos totalmente siempre con respecto a nosotros, hacia nosotros, y está listo para defendernos de las inclemencias del tiempo a través de la nube de su presencia y de la oscuridad, de las tinieblas, de la confusión a través de la columna de fuego y del frío que es la soledad, el aislamiento. Eso es lo que hace nuestro Dios. Pero este enemigo ataca la fe, porque la fe básicamente requiere dos cosas para existir. Dos cosas son necesarias para la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, uno, crea que le hay, y dos, que es galardoneador de los que le buscan. Quiero extraer estos dos puntos. El primero es creer en la realidad de Dios. Dios existe, Dios es bueno, Dios es santo, puro, Él es omnipotente, omnisciente, es un Dios de amor. Segundo, que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Ese es uno de estos dos, van a atacar. Recuerden que la primera tentación de Satanás a Eva y a Adán fue decir, ustedes van a ser iguales a Dios. Con eso estaba hablando de que Dios no es el ser supremo, supremo, todopoderoso, sino que si comes de este fruto vas a ser igual a Dios. Ahí está negando las capacidades de Dios. Y segundo, que Dios es bueno. Dios es bueno. Les dijo, no, perdón, sino Dios es bueno. Quiere decir, cuando el diablo puso esa tentación, dijo, no, lo que pasa es que lo que Dios quiere es que no sean igual que Él. Eso es lo que Dios, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que coman de ese fruto van a ser iguales a Él. Dios no es bueno, estaba diciéndoles, eso es básico, estaba una lucha contra la fe. Y eso que en ese tiempo tú puedes decir, bueno, es que no había Biblia, pero ellos hablaban con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios, por eso se escondieron cuando Dios se paseaba en el huerto del Edén, del paraíso, se escondieron y se escondieron detrás de arbustos y se cubrieron porque tuvieron miedo de enfrentarse por cuanto ya habían pecado, habían perdido esa limpieza, esa inocencia con la que Dios les había creado. Precisamente el miedo dirige
su ataque a cuestionar una o ambas cosas mediante el presentar ideas y conceptos confusos de lo que debiera ser. ¿Cómo lo escuchamos eso hoy en día? Eso mismo que hizo Satanás hace, no sé, 6,000 años que fue creado. ¿Cómo lo presentan ahora? ¿De qué manera nos lo maneja? Allá fue come del fruto. Hoy en día, pongamos atención en confusión. Confusión es una forma de atacar la fe. Veamos, es temor y confusión. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? O si Dios es real, ¿por qué triunfan los malos? ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué los malos triunfan? Esa es una típica cuestionamiento que hacen las personas que no conocen a Dios y a través de las cuales el diablo quiere atacar nuestro pensamiento. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, recuerden que hablé de conceptos confusos. Significa de lo que significa ser bueno y real, pues las preguntas expresadas manifiestan ignorancia o confusión. Hay confusión en lo que es bueno y real. Dios es bueno. Las preguntas expresan todo lo contrario, quieren atacar las dos ideas básicas de la fe. Es necesario que crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Otro aspecto importante, conocer las consecuencias del miedo son graves. Las consecuencias son graves y debemos de conocerlas y damos lugar a los ateos en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cuáles son esas consecuencias? El miedo funciona como imán. Atrae lo que tememos. Fíjense lo que dice Job 3:25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Podemos caer nosotros en pensamientos de impíos? Sí, si esa área de tu vida no está redimida, si no has crucificado a esa parte de tu carne, vas a vivir en temor y es lo mismo que el impío. Atrae lo que se teme. Así es una fe negativa, vamos a decir, es lo contrario de la fe. Ya vimos esos 4 ejemplos en donde ponía el contraste entre fe y miedo, fe y miedo, fe y miedo. Bueno, eso es lo que pasa. Algo importante es el concepto y no es concreto y no presta el subconsciente, perdón, es concreto y no presta atención a los detalles. El subconsciente dice, no pienses en el color, no pienses en la forma, no pienses en el sabor ni en el olor. El subconsciente es concreto. Esto causa daño. Esto no se puede. No vas a poder. Te va a ir mal. No lo hagas. Vas a salir perdiendo. Si te deshaces de eso, vas a perder. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Forma de vencer. ¿Cuál es la forma de vencer este eteo, este miedo y confusión que quiere mantenernos subyugados, esclavizados, de rodillas, encadenados, con el yugo? Eso lo vamos a ver el siguiente martes. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya llegamos al tiempo de terminar con esto, pero la siguiente vamos a ver cómo vencerlo y vamos a ver los demás tipos de temor. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Ahora estamos conociendo. Se dice que la primera forma para vencer al enemigo es conocer. Si conoces a tu enemigo, tienes gran parte de la victoria asegurada. Si ya conocemos que es a través del miedo, como el miedo que tuvieron los 10 espías que fueron enviados por Moisés cuando vieron a los gigantes, como
cuando los otros dos, Josué y Caleb, aun cuando los vieron, no temieron porque ellos tenían confianza en ti, Señor, porque tú habías dicho que los ibas a entregar en tu mano, en sus manos. Gracias, Señor, porque a través de esto nosotros estamos aprendiendo que hay un enemigo por vencer en nuestra vida para tener la plenitud de la vida espiritual que tú tienes para nosotros. No podemos alcanzar el propósito que tú has formado, que tú has preparado, diseñado para cada uno de nosotros si no hemos tomado posesión de esa intimidad espiritual contigo, de esa confianza en tus promesas, del andar como más que vencedores, sino viviendo como esclavos, viviendo como sujetos a un enemigo destructor, al primer enemigo que se menciona en tu palabra, Señor, que son los heteos, que quiere decir miedo, terror más que miedo, a enfrentarse, a ceder, a entregar. Gracias, Señor, porque con esto nos abres el entendimiento, nos abres el panorama, y aunque sabemos que el miedo es enemigo de la fe, no lo tenemos tan claro, y lo vamos a ver cómo vencerlo, cómo tener poder sobre ese enemigo que tarde o temprano todos hemos enfrentado, pero en ocasiones hemos perdido y hemos huido, tal como lo hicieron los 10 espías. Nosotros no queremos ser como los 10, sino como los dos que sí creyeron y los dos que vivieron durante los 40 años donde todos los demás quedaron postrados. Josué y Caleb vivieron y tuvieron galardón que tú les diste. Uno fue líder y el otro tuvo el monte que tú le habías prometido a través de Moisés, y fue un gran nombre que tuvo descendencia, que también fueron descendencia de fe y poderosa delante de ti. Señor, muchas gracias porque sabemos que tú vas con nosotros, Señor, que tú peleas con nosotros. No es que siempre tú vas a pelear y nosotros tenemos que cruzarnos de brazos hasta que tú resuelvas mi problema, hasta que tú obres a mi favor, hasta que tú hagas todo lo que yo espero que tú hagas. Tú no lo hiciste para eso. Tú dejaste a sus enemigos para entrenarnos primeramente en la guerra espiritual a la que nos debemos enfrentar para obtener esa herencia que nos has preparado. Y segundo, para probar nuestra fe, para probar que realmente creemos en ti y creemos todo lo que tú dices, Señor, y tus promesas, y darnos cuenta de que tenemos poder sobrenatural en nosotros para vencer a este enemigo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy también, Señor, por las personas enfermas que siguen recuperándose, personas que han caído por diferentes motivos, así como había ataques en tu pueblo, pero tú los levantabas, Señor, y tú los fortalecías, y durante 40 años no tuvieron hambre, no tuvieron frío, nunca se desgastó su vestido, ni su calzado tampoco, Señor. Nunca enfermaron. Gracias, Señor. Eso lo queremos para toda esta gente que está pidiéndote a través de nosotros. Nosotros somos intercesores que buscan la salud para tu pueblo, Señor, porque tú quieres que todos seamos sanos y que andemos en victoria. Pero también tendremos que pasar, así como Pablo tuvo un aguijón en la carne y era para fortalecer su fe y para que la abundancia de las revelaciones no tomara posesión su carne de un orgullo o que tuviera soberbia. Gracias, Señor. Entendemos que muchas veces eso viene también como una prueba para perfeccionarnos. Pero te pedimos, Señor, sigue obrando en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones. Gracias, Señor, porque tú los liberas de esa enfermedad de la mente, del corazón y del cuerpo. En el nombre de Jesucristo lo haces. Gracias, Señor, también porque tú das fortaleza a todos los hermanos y hermanas que están detenidos, impedidos de su libertad física, tanto aquí con los que hemos estado orando, con personas que a través de algunos de nuestros hermanos son familiares o conocidos, que estamos también luchando, pero también en todas partes, Señor, donde a muchos de tu pueblo los están encarcelando y los persiguen. Gracias, Señor, porque sé que tú estás ahí.
que no dejarás que pase algo diferente a lo que sea tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te pido por los matrimonios, Señor, que los matrimonios se unan. No es tiempo para tener divisiones. La división no es de Dios. La división viene por acciones que son contrarias a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo aquel que te recibe a ti puede tener victoria en su matrimonio, siempre y cuando te obedezca y venza a los enemigos que están intentando dividirlos, separarlos. La división no es de Dios. La unidad, la unión, tal como tú lo dijiste, Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, uno solo, ya no más dos, sino uno. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre, tal como tú lo dijiste, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú nos provees y queremos traerte como Abel lo mejor de nuestras ofrendas para ti, Señor. Ofrendas en los diezmos y ofrendas de servicio de nuestro tiempo para ti, ofrendas de intercesión, de oración por todos por la iglesia, por los líderes de la iglesia, por los hermanos que están más débiles en la fe, porque se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.